¿Qué otra cosa tenía pendiente? No, yo creo que ya nada. Vamos a la palabra. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de hoy? Hoy vamos a continuar con un mensaje que iniciamos la semana pasada, que consistía de 6 puntos y vimos 5, pero me faltó uno. Y lo dejé a propósito porque el último punto es muy importante. Creemos, amados, que Dios nos ha dado un poder especial como iglesia. El Espíritu Santo nos da poder. Dios no nos dice que peleemos contra el pecado, sino nos da el poder para pelear contra él. Dios no nos manda a pelear batallas y nos va a dejar sin poder para que podamos ganar las batallas y tener la victoria. Dios sabe que estamos enfrentando un mundo difícil, un mundo de tentación. Y Dios nos da el poder para vencer el mundo. Amén. Estamos peleando contra nuestra propia carne. ¿Cuántos pelean contra su propia carne? No con la de Ramos, no con la de la carnicería, no, tu carnota. Ese chuletón que traes, que tú eres tú mismo. Nuestra carne que se inclina al pecado, que se inclina a lo malo, y estamos peleando para someterla, para hacer lo bueno. Todos tenemos una lucha con la carne. Todos. Si usted no tiene una lucha con la carne, es porque ya está muerto. Pero los que estamos vivos, a diario enfrentamos una lucha contra el mundo, porque el mundo trata de seducirnos. A diario enfrentamos una lucha con la carne, porque la carne quiere pecar, la carne quiere hacer lo malo, la carne quiere vengarse, la carne quiere hacer lo incorrecto, y nosotros tenemos que someter la carne por el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado poder para vencer al mundo y para vencer la carne. Pero por si fuera poco, todos los días tenemos una lucha contra el diablo. Ahora, el hecho de que no se le ha aparecido no quiere decir que no tenga la lucha. Porque hay gente que piensa que solamente cuando el diablo se le aparezca, entonces ya tiene la lucha. No, la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz para buscar engañarnos. La Biblia dice que el diablo es astuto, como la serpiente. Decía Pablo, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a la mujer, sus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, y todos los días luchamos contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Ahora, Dios no nos ha dejado en esta lucha solos. Él prometió estar con nosotros. Y Él prometió estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos tener una mentalidad de victoria en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Dios ya me ha dado el poder. Diga conmigo, yo tengo el poder. Y diga conmigo, quiero más poder. Hay mucha gente que cuando oye la palabra poder dice, no, el poder no, porque el poder corrompe. No, la persona ya estaba corrompida. El poder lo único que fue es sacar su corrupción a la luz. Es como el dinero. Mucha gente dice que el dinero echa a perder. No, la persona ya estaba echada a perder. Lo único que hizo el dinero fue sacar a la luz que ya estaba echada a perder. No sé si me estoy explicando. El dinero no tiene ningún poder para echar a perder a nadie. Y pedirle poder a Dios no es malo. Obviamente, ¿cuál es la motivación para hacerlo? Si la motivación es equivocada, si la motivación es con fines egoístas, si la motivación es dominar a otros, pues son malas motivaciones y Dios no nos va a dar ese poder. Pero pedirle poder a Dios es algo que la iglesia debemos pedir y debemos hacer todos los días. Hoy, hermanos, hay una crisis de poder en la iglesia de Jesucristo. Hoy hay mucho cristiano amedrentado, deprimido, cansado, peleando con el mismo pecado una y otra vez y no puede salir. Con el mismo vicio una y otra vez, con el mismo mal carácter. No le pique las costillas a su esposo, mejor ayer cuando salga le dice que era para él la palabra, amén. Pero hoy se encuentra, hay una iglesia sin poder. Yo recuerdo ver a mi padre, a la gente que yo conocí cuando era niño. Era gente aventada, era gente que no le tenía el miedo al diablo. Es más, mi papá hasta lo cocoreaba. Manifiéstate porque te quiero sacar. Ay, papá, no lo diga eso. Pero mi papá hasta parecía el cazafantasma, andaba buscando demonios para echarlos fuera. Hoy la gente está sin poder porque no ha entendido
que dentro de nosotros hay un poder que el Señor Jesucristo nos dejó. Él le dijo a su pueblo: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo dijo en una ocasión a la iglesia: cuando yo fui a ustedes, yo no fui a hablarles con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fui a pantallarlos con mis palabras, yo fui con la demostración del Espíritu y poder. Si algo tenía la iglesia primitiva, es que andaban en el poder del Espíritu Santo. No tenían miedo a orar por un enfermo, porque hoy los cristianos dicen: ay, pastor, ¿y si oro y se muere? Mejor no oro por él. No tenían miedo de eso. No le tenían miedo a los demonios. No le tenían miedo al César del Imperio Romano, que los amenazaba con ponerlos en una hoguera para alumbrar las calles de Roma de noche si no negaban su fe. No le tenían miedo a nada. Hoy los cristianos no quieren hablar porque: ay, no, es que ¿qué van a decir? Que soy muy religioso. ¿Será que no quieres que te digan religioso o será que eres sacatito para el conejo? ¿Sí me explico? No, ¿para qué hablamos? Y como no hablamos, pues la gente no se convierte y no estamos ganando al mundo. Oye, pero la gente que defiende sus derechos de preferencias sexuales, ellos no tienen problema en decir lo que son. Pero el cristiano está escondido debajo de un almud. Y dice la Biblia que ningún cristiano, ninguna lámpara se pone, Jesús lo dijo, debajo de una cajón o de un almud, sino se pone en un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Hoy la gente dice sus preferencias y dice: yo soy esto y esto y esto, pero pocos cristianos dicen: yo soy cristiano. Tienen mieditis. A lo mejor me corren del trabajo, a lo mejor me van a relegar, a lo mejor me van a menospreciar, a lo mejor me van a discriminar. ¿Por qué? Porque la iglesia no está teniendo ese poder. Pero yo quiero decirle esta noche que Dios tiene a su disposición ese poder para que nosotros primeramente seamos bendecidos, venzamos el mundo, la carne, el diablo y hagamos la obra de Dios y cumplamos su propósito. Así es de que hoy quiero continuar con el mensaje del miércoles pasado, que por cierto le invito a que lo lea, porque yo ahorita solamente hago un pequeño resumen y voy a concluirlo. Pero ahí está en las páginas de internet, ahí en las redes. Y quiero hablarte un poquito de ello. Y vamos a Efesios 1, capítulo 19 y versículo 20. Dice el apóstol Pablo, orando por la iglesia de los Efesios: también pido en oración que les dé una casa nueva. Dice así. También pido en oración que los sane de sus enfermedades. Dice así. También pido oración que les dé un trabajo nuevo. También les pido oración que llegue el príncipe azul, aunque llegue morado, pero que llegue. ¿Dice eso? Miren la petición de Pablo. Dice: pido en oración que entiendan. Y cuando la palabra entender aquí, que les sea revelado a sus vidas. Que no solamente lo tengan en la cabeza, en la mente o como un conocimiento intelectual, sino que tengan una revelación por el Espíritu Santo a sus vidas. Y dice: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. ¿Cuántos dicen: yo quiero entender esa grandeza del poder de Dios? ¿Y sabe por qué no pedía por la casa? Porque él decía: si entienden la grandeza del poder de Dios, tendrán la casa. Si entienden la grandeza del poder de Dios, el cáncer se tiene que ir. Si entienden la grandeza del poder de Dios, la depresión tiene que huir en el nombre de Jesús. Si entienden la grandeza del poder de Dios, la cuenta en Banorte se les va a saldar. ¿Cuántos dicen: me urge entender la grandeza, pastor, del poder de Dios? Y dice aquí que es una increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en Él. Y luego dice esto: es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. O sea, es un poder que resucita. Y dice que este poder está para con nosotros, los que creemos en Él. Y dice que ese poder levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. La oración de Pablo era que entiendan ese poder. Y yo le pido a Dios, por Castillo de Rey, la fe en esta reunión, bueno, en todas las reuniones, para que todos los que estamos aquí
entendamos la grandeza, la increíble grandeza del poder de Dios. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor en los lugares celestiales. Y bueno, el miércoles pasado vimos 5 cosas que necesitamos entender de ese poder, del poder que da el Espíritu Santo. La primera, necesitamos entender su tamaño. Por eso dice Pablo: pido en oración que entiendan su grandeza. Necesitamos entender su alcance. Dice que sepan que ese poder resucita, es capaz de resucitar muertos, porque a Jesucristo lo levantó de los muertos. Necesitamos entender, amados, la necesidad que tenemos de Él para cuidarlo, para permanecer en ese poder, para usar ese poder. Porque quiero decirle que si usted tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo está con usted, usted ya tiene ese poder. Pero muchas veces no lo usamos y necesitamos entender la necesidad que tenemos de Él, su tamaño, su alcance, la necesidad que tenemos de Él. Necesitamos entender que hay que anhelarlo y que hay que buscarlo. Y Jesús dijo que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Pero también necesitamos entender, y esa fue la última parte, que una vez que lo tenemos, no tan fácil nos va a despojar el enemigo de él. El problema es que muchas de las ocasiones, mucho creyente piensa que por una falla el enemigo ya le por una falla el enemigo ya le robó el poder o Dios ya le quitó ese poder. Y yo quiero decirle que no es así. Y hablamos de varias cosas que pudieran, que pensamos a veces que nos quitan el poder. Y dejamos establecido lo siguiente: una reacción equivocada en la prueba no te quita el poder. Porque si Dios me quita el poder, ¿cómo paso la prueba? En la prueba cualquiera se equivoca. Vemos gente que se equivocó en la prueba como Job. Job maldijo hasta el día de su nacimiento, pero Dios no le quitó ese poder. Amados, un momento de una falla no te quita el poder. Un momento de duda no te quita el poder. Los discípulos dudaron. Los discípulos anduvieron con Jesús 3 años. ¿Se acuerdan del hermano Tomás? Cuando le dicen Jesús resucitó, ¿y qué dijo Tomás? Si yo no meto mi mano en su costado, en la herida en su costado, no voy a creer. Si no veo sus manos que fueron clavadas y meto mi dedo en sus orificios de sus manos, yo no voy a creer. Y Jesús se apareció de pronto y dijo: pasa a vosotros. Dijo: Tomito, come on here, ven para acá, chaparro, mete tu mano en mi costado, mete tus manos en mis heridas y no seas incrédulo, sino cree. Y en ese momento él cayó en cuenta que ahora sí que la había regado, ¿cierto? Y en ese momento dijo: Rey mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: mira, Tomás, bienaventurados los que van a la reunión de las 8 de la noche, 7:30 de la noche el miércoles, porque sin verme han creído. Amén. Bienaventurados los que sin ver han creído. Un momento de duda no te quita el poder. Amados, pasar por una tentación. Todos vamos a enfrentar tentaciones. Pasar por un tiempo de tentación no te quita el poder. Si Dios me quita el poder en medio de la tentación, ¿cómo la paso? ¿Están conmigo? Ahora, yo no estoy diciendo con eso de que, bueno, pues nada, me quita el poder, tingo lilingo. No, espérese al 6.º punto. Amados, y dijimos lo siguiente, y nos atrevimos a decir lo siguiente: un pecado, cuando nos arrepentimos de corazón, no nos va a quitar el poder. Pero arrepentimiento de corazón. Si cometiste un pecado y te arrepentiste, no le creas las mentiras al diablo de que tú ya no tienes poder. Si realmente te arrepentiste de todo tu corazón, Dios mantiene su poder en ti. ¿Están conmigo? Y hoy quiero hablarte de lo siguiente. El poder ese que tenemos, que Dios nos da por su Espíritu Santo,
¿podemos perderlo? La respuesta es sí. Entonces, por lo tanto, necesitamos entender que debemos cuidar ese poder. Debemos entender su tamaño, debemos entender su alcance. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entender la necesidad que tenemos de ese poder. Necesitamos entender que hay que anhelarlo y buscarlo. Necesitamos entender que una vez que lo tenemos, no tan fácil, el enemigo no lo puede quitar, pero sí hay riesgo. Por lo tanto, debemos entender, amados, que debemos cuidar ese poder. Por eso el salmista dijo en el Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si era quitado el Santo Espíritu de David, él quedaba sin poder. Él no tenía nada que hacer. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podría perderse ese poder? Y yo quiero hablarles de una historia que todos conocemos que está en el libro de los Jueces, capítulo 13, la historia de Sansón. Sansón, un hombre con un llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Dios lo escogió para liberar a Israel de los filisteos y le dio una fuerza increíble, una fuerza física increíble. Sansón era un hombre a la simple vista común, normal, pero cuando venía sobre él el Espíritu Santo, ese hombre tenía una fuerza sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos gente común, somos gente normal, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, tendremos una fuerza sobrenatural para vencer el pecado, para vencer la tentación, para vencer al mundo, para vencer la carne, para vencer al diablo, para vencer la depresión, la opresión, para echar fuera toda obra del diablo de nuestra vida, de nuestros hijos y de nuestra familia. ¿Cuántos lo pueden creer? Ahora, quiero que primero veamos el propósito de Sansón. Diga conmigo, su propósito. Y lo encontramos en Jueces 13, del 3 al 5. A esta mujer, está hablando en el contexto de la madre de Sansón, apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, consagrado a Dios, dedicado a Dios desde su nacimiento. Había un voto que se hacía, era el voto de los nazareos, que era un voto de consagración, de dedicación a Dios. Y dijo, el niño desde que nazca va a ser nazareo desde su nacimiento, y él comenzará. Ahí está el propósito. Diga conmigo su propósito. ¿Cuál es el propósito de Sansón? Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero ahí mismo el ángel le dice a la madre de Sansón las condiciones para que él mantuviera su fuerza y para que él pudiera salvar a Israel y cumplir el propósito. Y las condiciones eran las que se hacían en un voto nazareo. Y el voto nazareo, una persona que entraba en el voto nazareo no podía tocar un muerto, ni animal, ni humano. Segundo, no se podía cortar el cabello. Yo nunca hubiera sido nazareo. Pero primero, no podía tocar un muerto. Segundo, no podía cortarse el cabello. Tercero, no podía tomar carta blanca, ni la rubia que todos quieren, ni el vino, ni la sidra. Algo hay cuando tú te consagras a Dios. Yo en lo personal pienso, yo sé que hay mucho debate que si el vino, que si Cristo el vino que hizo, lo hizo de a de veras, que si tenía alcohol, que si no tenía alcohol, que Cristo vino a lo que vino a tomar vino. Y la gente que le gusta lo defiende con ese versículo.
y con esos argumentos. Pero aquí dice que una persona que se consagraba no probaba el vino. Así es de que creo yo que en este nuevo pacto, los que nos consagramos no necesitamos vino. Al contrario, dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos de el poder del Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo tenemos el poder, amén. Y la cuarta cosa es que no podían comer ningún animal inmundo, de los que la ley de Moisés definía como animales inmundos, como el puerco, como la liebre, como el conejo y todos esos animales, los gatos y todo ese tipo de animales con esas características. Entonces las condiciones estaban. Diga conmigo propósito. Diga conmigo condiciones. ¿Está claro hasta aquí? Ahora veamos cuál era el respaldo que le daba el Espíritu a Sansón por reunir las condiciones, por hacer lo que era agradable al Señor. Y encontramos en Jueces 13, 24 al 25 lo siguiente: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová, diga conmigo Espíritu de Jehová, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿De qué manera se manifestaba el Espíritu Santo en la vida de Sansón? Dándole la fuerza sobrenatural que él necesitaba para combatir a sus enemigos. Veamos un ejemplo de ese alcance del poder. Jueces capítulo 14, 6 al 9. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Diga conmigo, una fuerza sobrenatural. O sea, despedazar a un león sin tener nada en tu mano no era cualquier cosa. Si hoy en día ves una cucaracha y brincas, despedazar un león con tu mano no era cualquier cosa. Pero quiero que sigamos leyendo porque aquí viene una parte importante. Y dice el versículo 7: descendió pues y habló a la mujer, una mujer de la cual se enamoró, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Ahí empezó su declive. Se enamora de una mujer filistea, toca un animal muerto, come el panal de miel que estaba en el cuerpo del animal muerto. Y dice la escritura que él hizo un banquete como lo solían hacer los jóvenes. Y no creo que en ese banquete que solían hacer los jóvenes estaban tomando leche Lala. Así es de que el tipo se puso happy. Y ahí quebrantó totalmente las condiciones para tener esa fuerza sobrenatural. Sin embargo, a mí me impresiona lo que es Dios. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado nosotros con un engaño en el cual podríamos caer como cayó él. Tenga eso en su mente, porque ahorita le voy a decir de qué se trata. Sin embargo, el respaldo de Dios continuaba en Sansón a pesar de su desobediencia. Acuérdese que dijimos que un pecado no te lo quita. El problema es la práctica del pecado y la falta de arrepentimiento. Y mire, a pesar de que el hombre había tocado un animal muerto, se había enamorado de una mujer filistea, había comido del panal de miel que estaba en el cuerpo del animal, había ido al banquete que solían hacer los jóvenes, aún así el respaldo de Dios continúa.
Y mire de qué manera, Jueces 14, 19. Y el Espíritu de Jehová, ¿quién? Porque ¿quién es el que da el poder? El Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, 30 filisteos. Mire el alcance. Jueces 15, 14 y 15. Y así que vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová, diga conmigo, poder de Dios, vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Qué hubiera hecho con el burro completo este bárbaro? Diga conmigo, el respaldo de Dios. Vamos al 16 del 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y no eran puertas de la recámara de nosotros, eran puertas de una ciudad amurallada. Y el hombre, con un aspecto común como el nuestro, quizás está más flaquito que yo. Ya me dije flaco sin serlo, ¿verdad? Bueno, con un aspecto normal, toma las puertas de la ciudad con sus cerrojos, las echa sobre sus hombros y sube el cerro de la silla. Diga conmigo, por el poder del Espíritu de Dios. Amén. El problema sucedió más adelante, aún y a pesar de que había tocado muerto, se había enamorado de una mujer filistea, ahora se había metido con una mujer ramera, una prostituta, a pesar de que había caído en, quebrantado el pacto de Nazareo, el Señor seguía manifestándose en él. Y esto es donde yo quiero tocar un punto importante. Hay gente que está pecando igual que Sansón y piensa que porque todavía no le ha ido mal, está bien. A Sansón no le había ido mal, pero le estaba mal. Y por no haber parado, por no haberse detenido, él perdió ese poder. Y eso es una advertencia para nosotros. Hay gente que tú hablas con ella: oye, tú estás haciendo las cosas mal. Si estuviera mal, entonces ¿por qué me va bien? Es porque quizá todavía Dios te está respaldando a pesar de tu pecado. Pero todo tiene un límite. El hombre se enamora de una mujer a la cual los filisteos le dan dinero, o los príncipes de los filisteos le dicen: te damos dinero, pero queremos que Sansón te descubra el secreto de su fuerza, porque de esa manera lo vamos a poder dominar. No hay forma de dominarlo a menos que él te descubra el secreto de su fuerza. Y va la mujer con sus palabras, con su belleza, y le dice: Sansoncito. Porque era Sansoncito. Yo diría Sansón. Y le dice: descúbreme, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y este empezó a coquetear con lo que está equivocado. Y entonces dice Sansón: si me atan con 7 mimbres, eran cuerdas que no se habían secado, mi fuerza se debilitará. La mujer lo pone a dormir. Yo creo que le cantó: a la rurru niño, a la rurru ya, duérmase soncito, duérmaseme ya. Y lo atan con esos mimbres
y pone a los enemigos ahí listos al acecho. Y cuando ella dice, Sansón, los filisteos sobre ti, el hombre se levanta y con esa fuerza deshace totalmente esos mimbres. La mujer se molesta con él. Me mentiste. Mentira, todo era mentira. No me descubriste tu fuerza. Me estás mintiendo. Quiero que me lo digas. Oye, yo con la primera, yo me hubiera ido de ahí. Oye, esta me quiere matar. Pero así es el pecado. La gente va al degolladero y están ciegos y no se dan cuenta. Así es el pecado, te ciega. Te están matando y no te das cuenta que te están matando. Hay hombres que están perdiendo una mujer hermosa que Dios le dio, con los hijos que Dios les dio y una familia preciosa, y van al degolladero y le está demostrando esa misma mujer con la que anda que realmente no lo ama. Lo que quiere es su dinero, lo que quiere es otra cosa, pero está tan sansoncito que sigue coqueteando. Diga conmigo, eso no estaba en los planes, pero por alguien lo dijo el Señor. ¡Aleluya! Ahora, después le dice, dame el secreto de tu fuerza. Y dice Sansón, bueno, si me atan con 7 cuerdas que no se hayan usado, entonces yo perderé mi fuerza. Y ya va la misma, lo duerme, duérmase mi niño, duérmaseme ya. Lo ata con esas cuerdas, los filisteos están al acecho. Sansón, los filisteos sobre ti. Y este se levanta y rompe las cuerdas. Y la mujer, no me quieres. Si me quisieras, la dejarías. Si me quisieras, ya te hubieras definido. Yo no sé a quién le está hablando al Señor por internet. Entonces le dice Sansón, mira, está bien, te voy a decir. Si ustedes tejen 7 trenzas de mi cabeza, de la mía no sale ni una mano. ¡Qué envidia! Si tejes 7 trenzas de mi cabeza, las juntas y las pones en una estaca sobre la tierra, se me va a debilitar la fuerza. La misma historia. Se duerme el Sansón, le tejen las trenzas, las clavan en una estaca. Sansón, los filisteos sobre ti. Y el hombre se levanta y se levanta con todo y la estaca. Y la mujer de plano, dijo, ya se puso en un plan, si tú me amaras, Sansón, si tú me amaras, me descubrirías tu fuerza. Y dice la palabra de Dios que Sansón en esa cayó. Jueces 16, 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, ¿ustedes no hubieran oído a la primera? Oye, por muy taradito que estés a la segunda, por muy tarado, a la tercera, no sé qué cómo calificarlo. Era la 4ª vez. Y entonces, si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Diga conmigo, hay un límite. Y vamos a ver lo que dice el 19 al 21 de Jueces 16. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Imagínense el poder de esa vieja. Perdón, de esa hermana. Perdón, hermanas. O sea, imagínense, para que lo duerma en las rodillas. O sea, ¿tú nunca me has dormido en las rodillas? Esta noche lo puedes hacer. Y dice mi esposa, pues estás pelón, ¿cómo te duermen las rodillas? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas, las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, porque así es el pecado. Después de que caes, el mismo que te hizo caer te va a afligir, Satanás, o sus instrumentos que él use.
Y se comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de sus sueños, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ojo, cuidado si estás jugando, porque quizá esta sea la última que te escapas. Y dijo el hombre: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Porque todo tiene un límite. Sí, él pensó: toqué el muerto y no pasó nada. Me aventé una buena fiesta con los amigos, como solían hacer los jóvenes, y no pasó nada. Me enamoré de una filistea y me metí con prostitutas y no pasó nada. Tengo vida, estoy vivo. Pero porque todavía Dios había tenido y extendido su misericordia. Pero cuando ya se quebranta totalmente el pacto en su cabeza, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amados, eso que acabamos de enseñar ahorita es el camino hacia la pérdida del poder. Y todo comienza primero con el menosprecio al propósito de Dios. Sansón sabía que él tenía un propósito. Nunca menosprecies el llamado y el propósito de Dios. Dios te ha llamado a ser hombres que están aquí. Tú tienes un propósito entre muchos de Dios. Yo sé que hay llamados especiales, pero entre muchos propósitos que los hombres tenemos es ser un buen padre. Pero a veces por el pecado lo menospreciamos. Nos ha llamado a ser un buen esposo y formar una descendencia para Dios, pero por el pecado lo menospreciamos. Sansón prefirió el placer, hacer su propia voluntad, que cumplir el llamado del Señor. Mujeres que están aquí, ustedes tienen un propósito maravilloso de Dios y el diablo les quiere robar ese propósito. Y el diablo va a robar a aquellos que menosprecian el propósito, que tienen en poco el llamado de Dios para sus vidas, en todas las áreas, en cualquier área de tu vida. Cuando menospreciamos el propósito, lo más seguro es que lo vamos a perder. Y eso le pasó a Sansón. Segundo, el camino o la escalera a la pérdida del poder fue el pecado, la desobediencia, que en el momento no pasó nada, pero por la falta de arrepentimiento, tarde o temprano llegó la consecuencia. Tercero, Sansón se olvidó que la fuerza que venía para matar con una quijada a 1000 filisteos, con una quijada de burro, no era normal. Mucho de lo que Dios te está dando a ti y a mí no es normal. Es gracia, es favor, es misericordia de Dios. Esa bendición en tu trabajo, esa bendición en tu negocio, esa bendición, todo eso que estás gozando hoy, no es normal. La paz que tienes no es normal. Es una gracia, es un favor inmerecido que Dios nos da. La vida que estás gozando no es común. El mundo está lleno de personas en sufrimiento, con hogares destruyéndose. Esa hermosa familia que tú tienes no es normal. Somos la excepción a la regla. Pero todo es porque viene de parte de nuestro Dios. Toda buena dádiva, todo regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jóvenes que estás aquí,
Esos padres que están juntos después de 30 años, no es normal. Es un favor de Dios que tú estás gozando y que puedes estar menospreciando. Porque hoy las parejas no duran. Pero aquí hay jóvenes que tienen a sus padres llenos del Señor, 30 años de matrimonio, amándose, y todos rebeldes. No quiero ir a la iglesia, no me inculquen su religión. No es normal, cabezón. Sansón. Sansón olvidó que el poder no era de él. El poder venía del cielo. Amado, porque cuando Dios te da un propósito, te va a dar la capacidad para cumplirlo. Por otro lado, la escalera menosprecia el propósito, entra en el pecado, se olvida que esa fuerza no es normal, que esa fuerza viene de Dios. Se olvida. Hay mucho creyente que ha olvidado que la paz que hoy tiene no era normal para ti. ¿Cuánto la batallaste para tenerla? Y hoy la tienes. No es normal. Usted vea las noticias. Yo platico con gente todos los días. Y cuando estoy en la calle, platico con gente en la calle para hablar del Señor o para compartirles. Y apenas tú les abres un poquito y les dices: oye, ¿estás pasando? No, mire que estoy pasando por esto, y por esto, y por esto, y que me pasó, y que pasó esto, y que mi esposo, y que mis hijos, y que mi padre, y que tengo este problema, y que tengo depresión, y que tengo ansiedad. De 10 personas que te encuentras, 9. Y tú eres el 1, que Dios te ha dado la fuerza sobrenatural. No la menosprecies. Porque esa fuerza no es normal. Esa es la fuerza que nos da el poder del Espíritu Santo de Dios para vencer el pecado, la tentación. Denle el aplauso fuerte al Señor. Nunca te olvides que el poder no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. Subió otro escalón, la práctica del pecado. Sí, yo dije en el 5º punto que un pecado no te quita el poder, pero la práctica del pecado sí te lo va a quitar. Y un pecado no confesado y no arrepentido inicia tu camino a la práctica del pecado. Y la práctica del pecado se llama iniquidad. Y la Biblia dice que las iniquidades son las que han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios, y han hecho que su rostro se aparte para no escuchar. Se pierde el poder. La práctica del pecado. Se enamora de la mujer filistea, se mete con una prostituta, luego se mete con Dalila, y ahí el tipo la agarró ligera. Amados, por eso de repente llegó al límite. Y cuando llegó al límite, él pensó: me escaparé como las otras veces. Pero él no sabía que esa era la última. Yo no sé tu condición. Y no estoy predicando este mensaje para condenar o acusar, sino para que reflexionemos. No juguemos con eso, porque puede ser la última. Sansón no sabía. Dijo: me voy a escapar como la otra vez. Pero él no sabía. Ya no estaba él. Amados, pierde todo, pero nunca lo pierdas a él. Puedes perder todo en la vida: bienes, dinero, posesiones, incluso hasta salud. Pero si lo tienes a Él, todavía hay esperanza. Porque es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, y Él puede hacer que resucite lo que está muerto en tu vida. Sea lo que sea, Él tiene el poder para levantarlo. Y por último, la escalera. El camino, el sendero a la pérdida de poder: menosprecio al propósito, el pecado o la desobediencia, olvidarse que el poder no es de nosotros, sino que es del Espíritu Santo en nosotros, la práctica del pecado, no se arrepintió, y por último, no cuidó ese poder.
Y amados, no cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo puede hacer que lo perdamos. Amados, mucha paz que tienes no es normal. Habla con tus vecinos y te darás cuenta que tú tienes una paz que ellos no tienen. ¿Y por qué la tienes? Porque ahí está el poder de Dios. Hoy la depresión está a la orden del día. La ansiedad está a la orden del día. El temor está a la orden del día. Estás bendecido por Dios. No es normal. Y quizá has empezado a flaquear en algo. Y quizá como a Sansón, Dios todavía te sigue respaldando por su misericordia. Pero hay un límite. Hay un límite. Por favor, no descuides tu relación con el Espíritu Santo porque Él se aparta. Y cuando Él se aparta, nos volvemos tan frágiles como cualquier otro. Sansón se volvió un hombre con una fuerza como cualquier otro. Por eso vinieron los filisteos con él, le sacan los ojos. Impresionante. Lo meten a la cárcel. ¿Cómo no descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo? Te doy 150 consejos y terminamos la reunión y nos vamos. ¿Qué dicen los de arriba? Ay, qué gracioso, pastor. ¿Cómo no descuidar? ¿Cuántos quieren saber cómo no descuidar tu relación con el Espíritu Santo? Te doy varias cosas. Número 1, no lo ignores. No lo ignores. Tú estás en tu cuarto, no está tu esposa, no están tus padres, no está el pastor, no están tus amigos, pero Él está. Y debería de nosotros, hay cosas que nos avergonzaría hacerlas delante de las personas, pero a veces no nos avergüenza hacerlas delante de Él. Y eso se llama ignorar. Hacer como si Él no estuviera. Podemos descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo ignorándolo. Y si descuidamos la relación, se va el poder. Segundo, podemos descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo mintiéndole. Mintiéndole. ¿Cuál es el ejemplo? Un ejemplo de una mentira al Espíritu Santo. Vamos a Hechos 5. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? En ese tiempo hubo un gran mover del Espíritu Santo en la iglesia. Estaba tan fuerte el mover que la gente sola, sin que hicieran promesas ni pedir ni nada, la gente sola vendía sus propiedades y completo lo llevaba a los pies de los apóstoles para que se repartiera entre toda la gente. No había pedidas, no había pactos, no había nada de eso. Simplemente la gente, por un mover de lo que estaba sucediendo, vendían las propiedades y decían, aquí está el dinero, apóstol Pedro. Nos despojamos de eso para bendecir a la iglesia que están haciendo. En una de esas, ahí en Hechos 5, había un hombre llamado Ananías y Zafira. Y dijeron, oye, pues vendamos nuestra heredad. Pues sí, pues vendámosla. Y la vendieron. Y cuando ya estaba el dinero en la mano, yo digo que fue Zafira. Ya ve cómo son las mujeres, hermano. Yo digo que Zafira le dijo algo así como, Ani. Sí, porque cuando quieren sacar dinero, lo hablan en diminutivo, papi. Le dijo, no se crean, estoy bromeando. Posiblemente fue el cabezón, ¿verdad? De Ananías. Pero vamos a suponer que fue Safi, ¿ok? Para efectos de ilustración. Oye, Ani, ¿y qué tal si nos quedamos con la mitad? Pues ¿por qué darlo todo? No lo están pidiendo, no lo están exigiendo. Pues quedémonos con la mitad. Además, ¿qué va a hacer el pastor con ese dinero? El pastor Pedro. O sea, ¿para qué? Pues demos la mitad. O sea, oye, de eso a nada. Hay gente que va a la iglesia y no da nada. Pues demos nosotros la mitad. Yo creo que con eso Diosito va a estar bien contento.
Y dijo Ananías, pues, no, Safi, no hagas eso. Ay, Ani, pero ¿qué tiene de malo? Y al final de cuentas lo convence. Eso es hipotético porque no dice la Biblia que fue así. Pudo haber sido él a ella, ¿ok? Pero a mí me gusta más del otro lado, ¿verdad? Y entonces, pues convienen en decir, bueno, vendimos al 50% la heredad. Van con Pedro y le dicen, Apóstol Pedro, fuimos tocados por el Espíritu. Fuimos movidos. Apóstol Pedro, en el mensaje del miércoles del pastor Paco, sentimos vender la propiedad. Y aquí traemos el costo de la heredad para entregarlo al Señor. Aleluya. Y Pedro, que tenía un discernimiento impresionante, les dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo en mentirle al Espíritu Santo? Ustedes no tenían que vender la heredad. Y si la vendían, ustedes no tenían que dar nada. Nadie se los está pidiendo. ¿Por qué vienen y aparentan algo que no son? Eso es mentir al Espíritu Santo. Ustedes vinieron a aparentar generosidad cuando no la tienen. Si hubieran quedado con él, no les hubiera pasado nada. Y sácatelas, muere el hombre. Y al ratito llega la señora. Y le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, la vendimos en tanto. Los que sacaron a tu esposo muerto te sacan a ti por mentirle al Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo podríamos aplicar esto a la iglesia, a nosotros? Muy sencillo. ¿Se los ejemplifico? ¿Qué dicen los de arriba? En la casa usted maldice, defrauda, ofende, habla mal de todos, pero el domingo o el miércoles, y eso se llama mentirle al Espíritu Santo. Eso es serio. Yo no estoy dando ese mensaje para meter condenación en su vida. Dios me libre. Es para fortalecernos y cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y eso existe hoy en día. O viene de su casa el domingo, pero apenas se baja del carro en el estacionamiento y usted no le está mintiendo a la gente. Usted le está mintiendo al Espíritu Santo. Por eso hay muchos cristianos sin poder. Por eso cuando el diablo viene, no hay poder para echarlo fuera. Por eso cuando la tentación se presenta, fácil se cae en ella. Que Dios nos libre. ¿Cómo podemos perder nuestra relación con el Espíritu Santo? Resistiéndole. Cuando Él te está diciendo, es tiempo de cambio, es tiempo de hacer esto, y yo me resisto, no lo hago. Es tiempo de perdón, es tiempo de reconciliación, y yo me resisto, simplemente no lo hago. ¿Cómo puedo perder mi relación con el Espíritu Santo? Contestándolo. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Cómo lo contristo? Haciéndolo poner triste. Porque contristar es entristecer. Y hay cosas que podemos estar haciendo que lo hacen poner triste. Podemos equivocarnos. Pero cuando Él nos corrige, corregimos. Y Él se alegra cuando corregimos.
Pero cuando continuamos y continuamos y continuamos, entristecemos al Espíritu Santo. Y la peor que nos podría pasar, blasfemándolo. Esa sería la peor. Jesús dijo que todo pecado será perdonado, aún la blasfemia contra Él, pero nunca contra el Espíritu Santo. Amados, no descuidemos nuestra relación con el Espíritu Santo. Sansón descuidó su relación y perdió mucho. Perdió su propósito, perdió la presencia de Dios en su vida, perdió su visión porque le sacaron los ojos. Y eso podemos nosotros relacionarlo con visión física y visión para las cosas del Espíritu. Perdió su libertad porque lo metieron a la cárcel. Y hay gente que ha perdido su libertad en Dios por descuidar su relación con el Espíritu Santo. Perdió su dignidad porque un día se reunieron los filisteos y dijeron: traigan a Sansón para que nos divierta. El que iba a salvar a Israel terminó siendo el payaso de los enemigos, o el juguete con el que los enemigos se divirtieron. Ahora, por último, ya se me están deprimiendo, hermanos. Están así muy serios porque están reflexionando, ¿verdad? Muy bien. Pastor, una vez que se pierde ese poder, ¿se puede recuperar? Te tengo buenas noticias. Sí. Dios es misericordioso. Y Dios es amplio en perdonar cuando nos arrepentimos. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios escuchó la oración de Sansón en plena diversión, cuando se divertían con él. Mire la parte, y con esto termino. Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová. Lo metieron en el templo, se estaban divirtiendo con él. Miren, el que iba a salvar a Israel ahora es el juguete nuestro. Gracias a Dagón, el dios de los filisteos. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Aquí yo creo que Sansón se equivocó en la oración. Ahorita le voy a decir por qué. Porque dice: solamente esta vez. Yo hubiera dicho: no, fortaléceme todas las veces que pueda. Pero él dijo: fortaléceme solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Otra que digo, no debí haberlo dicho: que se mueran ellos, yo me salvo. Pero este hombre, no sé, dijo: ya me conformo con que Dios me ayude a hacer esto, después de todo lo que yo he hecho, aunque yo creo que Dios puede restaurar todo. Y entonces dice, y Sansón dijo: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Había más de 3,000 gentes ahí en esa ocasión, y todos murieron, incluyendo Sansón. Al final, después de que lo perdió todo, Sansón perdió la vida. Amados, cuidemos el poder que Dios nos ha dado y usémoslo correctamente para cumplir nuestro propósito, para hacer la obra de Dios, para vivir vidas victoriosas aquí sobre la tierra. Y ahorita lo vamos a usar para sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Lo vamos a usar para liberación hoy. Usted lo va a usar para sacarse los chamucos usted solo. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios nos puede ayudar nos puede dar el poder para nosotros autoliberarnos? Usted no me necesita a mí. Usted necesita el poder del Espíritu de Dios. Usted no me necesita. Yo puedo orar por usted y lo haré con todo mi corazón y con mucho gusto, y le voy a guiar y le voy a enseñar. Pero lo que usted necesita, ¿quién es? El poder del Espíritu Santo. Para vencer la tentación, usted no necesita, me necesita a mí. Usted lo puede vencer con el poder del Espíritu Santo. Para vencer la depresión, la ansiedad, el temor,
Usted no necesita de un ser humano, usted necesita el poder del Espíritu Santo. Nosotros que somos aquí facilitadores, gente que le ayuda, gente que le enseña, gente que le apoya, gente que está con usted, pero el que hace la obra en nuestras vidas es el poder del Espíritu Santo. Y le tengo buenas noticias, el poder del Espíritu Santo está en usted y está en este lugar, y vamos a ver la gloria de Dios en este día. Denle un aplauso fuerte al Señor y nos ponemos de pie. Gracias, Señor.